En Córdoba ya cumplimos con el Pacto Fiscal Nacional. A partir del 1 de enero, la provincia baja sus impuestos con una reducción de alícuotas de ingresos brutos a una serie de actividades que nos beneficiarán a los cordobeses y a las empresas cordobesas. Estas son: transporte de pasajeros, de 4,21 a 2,99% sobre el valor del boleto. Telefonía fija, de 7,82 a 5% sobre la factura. También telefonía celular, de 7,82 a 6,99% sobre la factura. Gas y energía eléctrica residencial, de 6,61 a 5% sobre la factura. Transporte de cargas, de 4,21 a 2,99% sobre la factura. También créditos a la vivienda, de 1,80 a 0%, es decir, que se elimina el impuesto. Construcción, de 4,81 a 2,99% sobre la factura. Y los productos industriales de otras provincias, de 5,70 a 1,56% sobre la factura. Así, entre todos cumplimos con el Pacto Fiscal Nacional y brindamos una mayor competitividad a la producción local. Entre todos, podemos y hacemos más. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¿Cómo les va a todos? Arrancamos una nueva edición de este ciclo de entrevistas en A Dos Toques, donde repasamos un poco la vida de los protagonistas, charlamos un poco más distendido en lo que ha sido el año 2017 y lo que ha sido la carrera de cada uno de los deportistas, dirigentes y personas que nos visitan. Hoy es el turno de un brinkmanense, Pablo Maldonado, con quien tenemos el gusto de charlar un rato. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maño? Buenas tardes. Bien, la verdad que gracias por venir porque tuviste que viajar para estar aquí con los estudios y sé que estás trabajando muchísimo, así que muchas gracias por estar acá con nosotros. No, el agradecido soy yo por haberme tenido en cuenta y bueno, y formar parte del programa. De tantos deportistas que hay en la región, bueno, es bueno difundir también un poco las dos ruedas, más de lo que se está difundiendo, que va creciendo año a año el deporte. Bien. Sos una persona que hace mucho tiempo estás en el ciclismo. ¿Desde cuánto? ¿Desde muy chico? ¿Cuándo arrancaste? Desde los 15 años, en el año 97, tengo más o menos conocimiento de que bueno, la actividad empieza en el año 92, 93. Y bueno, acá en la zona era todo muy nuevo. Tenía entendido que bueno, la gente de aquí de Morteros había hecho un circuito en donde bueno, acompaño a mi hermana que estaba jugando al pádel en tiro federal y bueno, veo un movimiento y fui a inspeccionar a ver qué era y bueno, justo era una carrera de bicicleta, una carrera de mountain bike y bueno, ahí me fui entusiasmando un poco y bueno, empecé a entrenar un poco solo y bueno, después ahí nos contactamos con un profe de educación física que es Horacio Cesana, actualmente profesor de educación física, preparador físico del tiro federal, tengo entendido. Y bueno, él tanto como yo, también nuevos, éramos los únicos en Brinkman que no entendíamos nada de la actividad y un poco salía lo de internet. Entonces bueno, se empezó a inspeccionar un poco a ver cómo se podía entrenar. Él hacía muy poquito que se había recibido también. Así que bueno, uno empezó de esa manera, ¿viste? Un poco en errores y más errores a veces que aciertos, pero bueno, de eso se aprendió. Si uno compara aquella época del 93 con esta época, es mucho más fácil iniciarse en una actividad que era más que todo una curiosidad. Sí, sí, ahora tenés todo el alcance de las manos, o sea, tenés entrenadores, gente que a lo mejor no es entrenadora, pero lo hizo el deporte y más o menos sabe cómo guiarte. Hay mucha gente que se está iniciando en la actividad, que a lo mejor no estás solo en un pelotón, tenés distintas alternativas, tenés distinta gente que lo sabe hacer de forma recreativa y otros que ya están compitiendo, entonces vos tenés para elegir. Yo, bueno, no tenía eso y, bueno, un poco con las bicicletas era todo muy nuevo y bueno, o sea, de esa forma se fue arrancando y como te decía antes, o sea, se fueron, obviamente, de lo que se entrenaba antes o como se entrena ahora, con mucha tecnología, con potenciómetros, cardiómetros y un montón de cosas más, se fue evolucionando, obviamente.
Se puede decir que entonces casi como que te iniciás acá en Morteros en la bici. Sí, debuté aquí en Morteros, corriendo, por eso el lugar, el circuito de Morteros, siempre que puedo estoy, porque bueno, me trae muchos recuerdos de mis comienzos, en donde bueno, recuerdo que venía un grupo muy grande de seres, se juntaban muchísimos corredores, y bueno, lo que fue también a nivel provincial también, casualmente me fue a visitar una persona hace 2 días atrás, en donde lamentablemente el hermano, o sea, fallece, y estuvimos hablando de muchas cosas, de muchos recuerdos, y bueno, siempre lo nombro a Morteros porque bueno, fue mis comienzos y fue gente que también me dio una mano, como Daniel Turelli, que o sea, fueron un poco los que me fueron guiando también en esto. ¿Arrancaste siendo un corredor que peleaba el pelotón de adelante o arrancaste como uno más? Había muchos buenos ciclistas en esa época. No, tuve que pagar mi derecho de piso, que bueno, mi primer carrera que vine aquí a Morteros me sacaron 1 vuelta y media. Así que, bueno, y después al otro año ya peleamos el campeonato. Ahí ya nos pusimos más en serio. Bueno, mi viejo me puso a ver, bueno, ¿qué vas a hacer? Si lo hacemos en serio, y si no, no. Así que bueno, empezamos a entrenar con Horacio y bueno, de ahí se fue evolucionando mucho, ¿no? Y bueno, gracias a Dios no me fue mal en este deporte y hemos tenido muchos buenos resultados, y también fueron más las carreras perdidas o caídas o por ahí, que bueno, que eso a la larga es lo que te termina puliendo y enseñando también, ¿no? ¿Quiénes eran los ciclistas de aquella época que competían con vos? Palo a palo en aquel campeonato, después al año siguiente que peleaste. Bueno, recuerdo que había gente de Ceres, la gente de Maletti, tenía un par de chicos Darío Trogo, lo recuerdo, que fue una carrera, me acuerdo, un día de mucho calor en diciembre. Defino, el que ganaba era el campeón, y bueno, fue una carrera muy dura. Me acuerdo que fue algo que llamó mucho la atención para 2 chicos de juveniles o sea, que se den esa forma tan aguerrida de correr, ¿no? Bueno, me terminó ganando el campeonato, por media bicicleta terminamos embalando, pero me acuerdo que había sido muy dura la carrera. Pero bueno, creo que nadie, o sea, nos bajamos de la bicicleta, más que bajarnos nos tiramos, porque realmente fue muy agotadora. Pero bueno, lo bueno es que habíamos dejado todo y habíamos hecho todo lo posible para ganar el campeonato, y al año siguiente, bueno, lo gano. Pero los corredores, me recuerdo también los hermanos Molardo, que yo a lo mejor al ser más chico, que después yo a ellos ya les llego, gente de Rafaela, y bueno, los de San Francisco también eran muy aguerridos, muy duros, porque actualmente con ellos algunos sigo corriendo, otros ya dejaron la actividad, pero recuerdo que era muy duro. San Francisco era un circuito muy duro, Rafaela. En Rafaela se hacía en el autódromo del Curbón Norte, del autódromo de la ciudad de Rafaela, y la verdad que era, en la zona era el circuito más duro, porque bueno, las pendientes que se hacían sobre el Curbón era un circuito muy explosivo, y se iba muy rápido también. ¿Qué bici tenías al principio, te acordás? Sí, había comprado las primeras bicicletas de mountain bike que salían, que era una Marcus Peretti, de caño de acero. La horquilla eran las FAR, que eran a prueba, porque bueno, en una carrera que voy a mi primer provincial a Villa María, se me rompe y corría con zapatillas comunes, hasta que en un punto después se me desató el cordón, se me enrolló en el pedal. Bueno, toda esa un poco anécdota de todo de lo que uno va viviendo. Y bueno, después pudimos tener ya una bicicleta más compleja, una Avalanche, una Tequesta, que también mi viejo me había comprado. Después seguimos con una Avalanche, que ya saltamos al aluminio. Y después, bueno, ya el carbono recién en el año 2010, que la gente de la ciudad de Rafaela, de Casa Delma, me da la bicicleta para correr, y ahí es lo que primero utilizo ya con una tecnología muy superior a lo que se está usando, con freno disco, bueno, y después obviamente la evolución de la Roda 29. Y recordemos, ahora ya sos corredor de Benzo. Sí, hace 5 años que estoy compitiendo, hace 3 años que soy oficial, y porque bueno, hay muchos corredores en el equipo, pero oficiales son muy pocos.
que gracias a Dios este año el equipo, o sea, hay gente detrás del equipo que está trabajando para los corredores, en la parte bueno, de que es de prensa, de marketing, que es las fotos que se ven o lo que se publica normalmente en las redes sociales, y gente que es la que está peleando el presupuesto con los principales dueños de la marca, que para ver cómo se distribuye el presupuesto, en este caso para este año, para el año que viene, perdón, ya tuvimos que tirar la primera etapa del año, diagramar y buscar como objetivo para que el presupuesto se vaya repartiendo de la mejor manera para los corredores. Por ejemplo, por decirte, Tucumán, que es una carrera que no tenía pensado hacerla, fue de la nada, y mi compañero fue de equipo de Bahía Blanca, y bueno, a nosotros no nos costó nada, como otras carreras, que bueno, Tucumán es un gasto importante, sobre todo por la inscripción, y bueno, el traslado más que todo hoy en día es lo que más se complica, ¿no? Pero sí, gracias a Dios en ese sentido el equipo se está portando muy bien, están trabajando a conciencia de los corredores, y tenemos un director de equipo que es el que es la cabeza, que después de ahí en reuniones de trabajo son los que ahí, bueno, obviamente que hay ¿no es cierto? un referente que es el que va a tomar las decisiones de por sí o por no, pero gracias a Dios el equipo creo que está posicionado como uno de los mejores equipos a nivel país, porque hay muchos equipos, pero creo que trabajen como se está trabajando, creo que en Benson creo que hay muy poco debe haber, o no sé si habrá. Pablo, bueno, fueron cambiando las bicis, fueron cambiando las competencias, fueron agregándose. Hay algunos que por ahí están metidos en el circuito, en el ambiente del ciclismo, y todavía no saben qué son una cosa y otra. Volviendo el tiempo atrás, en aquel principio, ¿corrían solo mountain bike? Cuando decimos mountain bike, XC o XCO, depende cómo lo quieran llamar. Bueno, XC son distintos, pero bueno, XC vamos a decir. Corrían en circuitos y después en algún momento surgió la Vuelta a las Colonias. Sí, tuve la posibilidad de correrla, de pelear adelante, siendo categoría juvenil, cuando se hacía una categoría libre. Pero el XCO, que es el mountain bike en sí, lo que se llama el sendero, que son, a lo mejor nosotros tenemos circuitos, digamos, que es como a lo mejor el terreno un poco rebuscado en lo que tenemos, en la posibilidad que tenemos del terreno. Que bueno, realmente el mountain bike en Córdoba, cuando íbamos al provincial, son lugares, circuitos muy duros, muy técnicos, en donde la mayoría de los campeones argentinos son cordobeses, salieron de la provincia de Córdoba, y creo que los circuitos en sí, en ese sentido, eran muy duros, mucha piedra, a veces no se tenía un poco en cuenta la seguridad. Hoy en día se tiene muy en cuenta eso también, y lo que cambió el rodado de la bicicleta también se hace como que un poquito más complejo a veces en algunos lugares, te digo del terreno. Y yo arranqué con el mountain bike, era lo que existía, lo que había. La técnica, o sea, aprendí a manejar con eso, no hubo, por eso te decía antes que no había nada, y aprendí con las carreras también, y a manejar, a un poco la técnica y todo eso, o sea, ir a correr a un nivel provincial y después venir a la carrera de la zona es como que todo se me hacía más fácil. Y en el rural, o sea, lo que es rural bike, no recuerdo bien el año, pero creo que de que yo me acuerde, fue acá la Vuelta de las Colonias que arrancó el rural bike, como decir, una carrera por caminos rurales, que eran 3 etapas, eran 120 kilómetros, y venía mucha gente, lo que era Rafaela, bueno, de la zona, de los corredores que normalmente corrían en el mountain bike, se hacía esa carrera de rural bike, digamos, en 3 etapas, uniendo las colonias de aquí de la zona de Mortero. Y bueno, después es como que el mountain bike decae, como que desaparece. Hubo un tiempo en que no se corrió más en la zona, se dejó, en Córdoba desapareció también, hubo muy pocas carreras, casi muy pocos corredores, y le fue ganando el rally bike o el cross rally, que es por caminos de montañas, y te ponen en algún sendero, pero no con tanta dificultad como es el XC. El XC creo que hay que reunir muchas condiciones en un mismo lugar, o sea, tenés que... físicamente tenés que estar muy bien, tenés que manejar la bicicleta, y que a la vez estás subiendo en un terreno muy, muy desparejo, en solamente un sendero donde no tenés mucho margen de error,
Y creo que ahí pasan muchas cosas, o sea, porque la parte física, cuando terminas de hacer una trepada, una subida muy dura, larga, obviamente el físico no está, o sea, está con falta de oxígeno, y bueno, y después de eso que viene la bajada, y normalmente son bajadas muy técnicas donde tenés que estar bien de aire para, bueno, para poder solventar esa dificultad, porque no es una bajada de calle que tenés más margen de error, es una calle, son curvas más amplias, acá solamente tenés un sendero. Que con eso fue lo que yo aprendí, lo que fui creciendo. Se podría decir, porque algunos me dicen, el Rural Bike nació de la mano de Tati y nació acá en Mortero. ¿Fue así? ¿Vos conocías de otras carreras o lo empezaron ustedes? No, de otro lugar no conozco. No, el primer Rural Bike o carrera de esta especialidad o de esta modalidad de por caminos rurales fue la primera vez que lo hice, fue aquí en Morteros. Y después, sí, como te digo, que desapareció el mountain bike o fueron buscando gente que se iniciaba en la actividad, fueron buscando algo más fácil de hacer, más fácil de entrenar y obviamente con menos obstáculos. Porque obviamente vos vas a la tierra, a los caminos rurales, y bueno, uno se engancha a lo mejor a la rueda del otro, entonces es más llevadero el entrenamiento o el pelotón. Entonces acá es como que depende de vos. Acá bajaban la bandera o tocaban el silbato y solamente dependía de vos, no había rueda. Entonces es más fácil, ¿no es cierto?, la especialidad. Pero de que yo recuerde, no. E incluso creo que en Buenos Aires fue el auge más grande de lo que es el Rural Bike. Después, bueno, se fue para lo que es, que después yo fui a correr una carreras que volví a retomar con la actividad en la provincia de Santa Fe, que es el Rural Bike santafesino, que tiene muy buen nivel también. Creo que en lo que es el campeonato del Rural santafesino hay muy buenos corredores, es muy difícil ganar una carrera y sobre todo una general. El chico te puso el micrófono, el papá corría en bici, Eladio Sobrero. Y una vez contó una anécdota, no sé si una nota acá en la radio, no lo recuerdo bien, y te había nombrado a vos que eras muy chiquitito, de altura y de edad. Y en uno de los ripios contaba que en una carrera rural le parecía que eras vos, se habían caído y dice, por así lo escribe. ¿Te caíste alguna vez? ¿Tuviste golpes un montón? Sí, bueno, hemos crecido de edad, de estatura no mucho. Sí, hemos tenido varias caídas y lamentablemente, bueno, este año hemos tenido 2 caídas fuertes. Una fue en Carlos Paz y la otra en Salado del Paso Las Piedras. Pero sí, de caídas, por ejemplo, en Córdoba, en los provinciales, me han tenido que ir a buscar con una ambulancia, porque por eso te digo que los lugares, los cross antes eran muy duros, muy técnicos, y la piedra estaba ahí, esperándote. Y bueno, cuando caías, a veces los raspones no eran mucho, pero el problema eran los golpes. Quebradura, bueno, sí, fisurado. Pero bueno, uno sabe a lo que, cada vez que se sube a la bicicleta, es como todo deporte, sabe a lo que se enfrenta. Se baja rápido y en lugares de calles, de rally, también se baja muy... Uno, si se pone a pensar a veces el riesgo que tiene, no lo haría al deporte, o lo haría más despacio, o evidentemente a veces uno no estaría peleando los primeros puestos, ¿no es cierto? Creo que es como que a veces como que no tenés que tener, a veces, como dicen todos los patitos en fila, pero bueno, uno se sube a la bici y entrena para ganar. Obviamente que uno siempre lo hace conscientemente, ¿no? Pero bueno, a veces los errores están o no depende de uno a veces las caídas, sino que, bueno, por ejemplo, Río Pinto, me entrené 6 meses en el 2016, el último que fui, y bueno, el que venía al lado mío, o sea, obviamente que no lo hizo a propósito, y bueno, me tiró de la bicicleta, y bueno, ahí se fueron los 6 meses de preparación en 10 segundos, en donde tenés que rebobinar la cabeza, de si me vuelvo a subir. Entonces, bueno, uno es como que se acomoda, pasa esa situación y te volvés a subir. Terminé la carrera, pero bueno, la punta se me fue, o sea, los primeros puestos ya había pasado, o sea, el solo hecho era terminarla la carrera. Y el año pasado, por ejemplo, Pinto no lo hice porque me surge un compromiso personal y entonces tomé la decisión de no hacerla, y es como que estar un poco más relajado la primera parte del año. Y bueno, después retomé, sí, seguí entrenando, corriendo, y después sí retomé de mitad de año para adelante, que sí me preparé para ciertas carreras. Que en algunas, bueno, lamentablemente no pude llegar por
por estos motivos de las caídas, ¿no? Pablo, vamos a ir a una pausa, la primera pausa. Después de la pausa tengo muchas cosas más para preguntarte, muchas cosas que van surgiendo mientras te voy escuchando. Voy mezclando un poco antes con ahora y eso también un poco está bueno. Así que, ¿me acompañas un ratito? Sí. Pausa, la primera pausa y ya venimos. Seguimos charlando con Pablo Maldonado, ciclista de Brinkmann, que también corre aquí en la ciudad de Morteros y corre a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Ya venimos. Sueños de la naturaleza deslumbrarán los corsos del 9 con su colorido ritmo y pasión de carnaval. Comparsa Salgueiro será una vez más protagonista de los carnavales de la región que explotan de alegría. Más de 100 bailarinas, batucada en vivo, carrozas, la majestuosa reina y sus princesas y el encanto de la Salgueiro Kids. Noches de brillo y esplendor nos esperan. Somos la Salgueiro. Somos carnaval. Somos la historia viva de tu ciudad. La misma tienda por 100 años, en el mismo lugar y con el mismo nombre. Imagínate Morteros hace 100 años. Ya estábamos aquí. Porque el pasado vale la pena y el futuro nos permite soñar. Somos la confianza, la tienda de Morteros. Hoy es el punto de partida hacia un nuevo horizonte. Vamos a construir un nuevo camino para convertirnos en una nueva red internacional. Hoy nos convertimos en mucho más que un corralón. Disensa, tu red de construcción. Muy bien, arrancamos este segundo bloque, seguimos charlando con Pablo Maldonado en esta linda entrevista que tenemos. Bueno, recién en el bloque anterior decías, generalmente los campeones argentinos son cordobeses. Es un desafío doble para vos, las cosas que has conseguido, teniendo en cuenta que sos cordobés, pero somos del llano. Sí, ese era un poco el tema del entrenamiento, que entrenábamos en el llano y íbamos a correr a la montaña. Las primeras veces obviamente que la oxigenación no es, y bueno, era muy duro hacerlo. Pero bueno, más allá que con el paso de los años uno fue corriendo y las carreras te dan ahora un cierto plus que a lo mejor otros chicos que recién están comenzando. Pero sí, la verdad que la ventaja se hacía notar porque bueno, había chicos que prácticamente corrían a 30 o 40 kilómetros de distancia o algunos eran locales y uno tenía que recorrer 300, 400 kilómetros para ir a correr. Llegabas el día sábado, reconocías el circuito y después el domingo corríamos. Entonces sí, había una importante a veces diferencia cuando uno, aparte recién empezaba, se hacía notar. Y bueno, lo bueno que al tener buenos corredores en esa zona, uno se fue curtiendo de eso y fue aprendiendo y fue agarrando cada vez más ritmo también en lo que era a nivel competencia, lo que era cross. Y bueno, hoy en día esa cosa es como que un poco se igualó también, porque con el paso de los años como, uno fue entrenando, fue haciendo más pretemporada, fue frecuentando cada vez más la sierra, las montañas, haciendo trabajo de altura, entonces es que el cuerpo ya se fue acostumbrando y ahora hoy en día ese cimbronazo de los primeros metros o primeros minutos de carrera no se sienten tanto, ¿no? Pero bueno, cuando uno a veces físicamente no está bien, obviamente que en cualquier lugar se hace sentir, ¿no? Sea en el plano o en la montaña. Se notaba en ese momento, cuando ibas a las carreras a la sierra, se notaba mucho la diferencia, porque te das cuenta, más o menos, si bien ya después empezaste a ser conocido en el ambiente, quiénes eran
cercanos a esas montañas y vos que venís de la llanura, ¿cómo subían, sobre todo en la trepada? Y sí, porque cuando uno a veces, el corredor que normalmente a veces entraba delante tuyo, empezaba a averiguar o te ponías a charlar con él mismo y él decía que a lo mejor era íbamos a correr a la falda, suponerte, y a lo mejor era de Huerta Grande, que estaba ahí pegado y el circuito iba entrando en calor y ya hacía el circuito. El otro era de Cosquín, todo de la zona o de Córdoba capital, que de Córdoba tenés a un pozo también en la montaña, o tenés, no a lo mejor el circuito, pero tenés lugares con subida que lo podés entrenar. Obviamente que no es lo mismo entrenar en una subida de calle, que no tenés ninguna dificultad, que en un sendero, ¿no es cierto? Pero, claro, Mina Clavero, Capilla del Monte, bueno, todos chicos de ahí de la zona que a lo mejor no entrenaban en ese circuito, pero tenían a lo mejor un circuito en su ciudad, en su pueblo, que lo podían entrenar perfectamente y ahí es donde ellos marcaban la diferencia también a la hora de la técnica de bajar y eso, también, o sea, marcaban un poco la diferencia. Las carreras normalmente se ganan subiendo, pero si bajás fuerte, mantenés la diferencia que hiciste subiendo. Yo siempre, los chicos se ríen cuando digo voy a estos lugares a dar vuelta, en estos momentos que estoy haciendo esto, le digo, acá entrenan hasta cuando los pibes, de chiquito, cuando van a comprar el pan. Sí, es así, propiamente es así. Hay lugares que uno, o sea, que vas el día sábado y a veces vas a comer o a salir o a caminar o algo y ya es increíble, hacer fuerza ya. Estás muy, o sea, incluso te agitas un poco al caminar porque no estás acostumbrado. Y sí, hay gente que tiene eso. Pero ojo que los del llano no todo es tan negativo, sino que la gente del llano está más acostumbrada a rodarla, a rodar fuerte, y incluso el corredor de que tiene mucha montaña, o sea, obviamente tiene la subida, pero después de la subida obviamente viene una bajada en donde prácticamente no pedaleás. Acá es constante el pedaleo, o sea, eso que lo que tenemos nosotros que, bueno, si nos sale bien la subida o tenemos a lo mejor una condición para que nos salga la subida bien, después a la hora del momento de rodarla, creo que el de la montaña se ve un poco perjudicado en ese sentido, porque bueno, nosotros, más allá de que nosotros tenemos el Rural Bike santafesino y hacemos promedios altos de velocidad, creo que si vos traes a un corredor de montaña a un Rural Bike o a una carrera aquí de la zona, obviamente que le va a costar. Pero son menos los corredores que vienen para este lado, sino que bueno, obviamente las carreras grandes están todas en Córdoba, la mayoría están en Córdoba. Tandil, por ejemplo, es una carrera muy grande y es bastante, son sierras muy bajas, que a nosotros también nos favorece, pero es muy cross, o sea, hay mucho sendero también. Siempre para cualquier tipo de actividad o para cualquier profesión o para lo que uno se dedique es importante la familia. Los Maldonado, ¿de dónde vienen? Bueno, mi viejo jugó toda la vida al fútbol, jugó 12 años en primera del fútbol y bueno, un poco de los 5 que somos en familia, yo soy el más chico con mis 2 hermanos de Vanessa y César. Y bueno, mi vieja, que nació o sea, todos nacimos en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, y mi vieja es de ahí, de cerquita de Lehmann. También, o sea, de una familia numerosa, pero bueno, la menos deportista era mi vieja. Creo que lo heredamos por el lado de mi papá, en el tema de a lo mejor el deporte. Me hubiese gustado que salgamos jugadores de fútbol, obviamente. Mi hermano, preparador de autos de carrera, mecánico, y bueno, mi hermana siempre se dedicó también lo que era al pádel y jugó también lo que es tenis a nivel profesional. Pero bueno, por esas cosas de la vida a veces no llegó, pero también con muchas condiciones. Y creo que bueno, después de ahí es donde nosotros venimos a vivir aquí a Brinkmann, y bueno, hubo un poco en los deportes que uno normalmente hacía, que era lo que te comentaba antes, que uno practicaba fútbol, hice un poco de fútbol cuando era chica, que vivía en la ciudad de Rafaela. Después cuando vine a Brinkmann hacía algo de pádel, que jugaba porque mi hermana lo hacía, el vóley, y después me dediqué a lo que fue el deporte individual. Creo. ¿A qué edad llegaste a Brinkmann? Y llegué a los 10 años, me parece, recuerdo, creo, sí. Terminé lo que fuera 6º y 7º grado, los terminé ya en la ciudad de Brinkmann. Y bueno, después toda mi secundaria lo hice en Brinkmann, obviamente. ¿Y tu hermano, hoy por hoy,
está en el deporte a través del automovilismo. ¿Qué equipo integra? El otro día te veía fotos como si fuese un jefe de equipo. No, fui a acompañar a mi hermano que hacía muchos años, o sea, en los últimos 2 años me invitaba para... casualmente llegaban a instancia final en definición de campeonato. Bueno, él estaba en la estructura del SD de Santiago del Estero, con bueno, el piloto principal está en el TRB6, él a cargo de uno de los autos, de uno de los corredores que es Krujowski, que es un correntino, y bueno, el corredor principal en lo que es Mariano Altuna, que bueno, peleaba el campeonato con bueno, no me sale ahora muy conocido el corredor. ¿Canapino? Canapino, sí, Canapino. Y bueno, fui a ver la carrera porque me invitó muchas veces y aparte conozco el ambiente porque fui a trabajar, trabajé 4 años con él en lo que era el Turismo Nacional, el TC2000, y bueno, después cuando llegaron a armar con mi viejo un auto de turismo santafesino, de propiedad de mi viejo y de mi hermano, que también fue el primer año que lo fui a ayudar, y bueno, ya después me dediqué a lo mío. Yo laburaba con ellos al principio, y bueno, ahora tengo mi propio negocio, pero mi hermano estaba a cargo de la parte de la estructura que está en lo que es el taller, que está en el circuito de Termas de Río Hondo y el circuito internacional. Y bueno, ahora actualmente, ya el año que viene, vuelve aquí a la ciudad obviamente con un proyecto con el jefe de equipo que estaba ahí en Termas, trabajando en conjunto, así que va a haber autos de TRB6 en la ciudad de Brinkmann. Hubo siempre muchos autos a nivel nacional, de lo que es TC2000 y Turismo Nacional, y también el de la Copa Megán, que era una monomarca en la que tiene 4 títulos y un subcampeonato, mi hermano. Y siempre se vinculó con mucha gente del ambiente pesado. Entonces, bueno, eso es lo que termina de, ¿no es cierto?, de cerrar un poco, ¿no es cierto?, y de instalarse él en lo que le gusta, ¿no es cierto?, la profesión, que bueno, a veces el automovilismo es muy injusto, ¿no? Porque se rompen, son fierros, y se rompen, y a veces se rompen cuando no querés. Entonces, cuando a veces pasás muchas horas o a veces noches de trabajo, y bueno, no pega a veces una vuelta que se rompe el auto. Pero bueno, es así. Y en esos 4 años de trabajo, entonces se puede decir que sabés de mecánica. Y algo sí, algo aprendí, se aprende, o sea, más allá de que hoy en día lo vuelco mucho en lo que es la parte de mecánica, de lo que es una bicicleta, que a lo mejor decir una bicicleta no es algo tan complejo, pero bueno, hoy en día se maneja mucha tecnología en una bicicleta, cuando trabajás obviamente con cuadros de carbono, bueno, todo tiene que lleva ¿no es cierto?, sus vueltas, tiene sus mañas también, y fíjate lo que evolucionó, que ya hace ya varios años que está lo que es el cambio electrónico en una bicicleta. Ahora hace 2 años que está en lo que es el mountain bike, pero ya empezó en lo que es la ruta. En la ruta ya hace un par de años más que está, que es un sistema electrónico, y la herramienta de trabajo es una PC, una computadora, que solamente con eso lo podés solucionar algún problema que puede llegar a tener la bicicleta. Es como el escáner en el auto. Sí. Y bueno, lo que fue mi hermano y mi viejo, o sea, marcaron también un ícono de lo que es en la ciudad de Brinkmann, teniendo un taller de muy buen nivel, en donde no era muy común ver un taller mecánico con cerámica y todo limpio, ¿no?, que normalmente es lo que se mantiene en la actualidad. Pero bueno, se trabajó siempre, se trata de trabajar siempre a un nivel distinto, tratar de ser distinto en ese sentido también. Creo que todo pasa también por la imagen de cada uno, y creo que de la imagen puede llegar a salir como puede ser como mecánico, como profesional, ¿no? Así que creo que eso era muy importante, había pegado, o sea, se hizo un antes y un después a lo mejor en el tema de lo que es mecánica. Justo surgía lo que era auto en inyección y eso, y creo que ellos fueron también un poco lo que innovaron, estar metido un poco en el ruido con eso. Hoy en día ya mi viejo ya está, como decirte, un poco retirado de eso, y bueno, sigue mi hermano. Pero bueno, se vuelca más a lo que es el tema de competición. Pero hoy en día los autos son más electromecánicos que en sí la mecánica de antes, que del auto a carburador, digamos, o que era muy convencional, ¿no es cierto? Todo hoy en día es muy... Fíjate que no hay tantos autos que se rompan. Porque bueno, sí, hoy en día también la gente tiene la posibilidad de tener
un auto que antes era un poco más difícil tener un vehículo, ¿no? Así que bueno, para mí me enseñaron mucho, aprendí mucho de ellos. Así que también en lo que, por eso te digo, en la parte de mecánica uno le presta atención a veces a ciertas cosas que a lo mejor otros no lo tienen en cuenta. Y teniendo en cuenta en el ambiente que te criaste, ¿te gusta ser competitivo? Porque corrías en bici de muy chico. ¿Nunca se te dio o corriste alguna vez en auto? No. Vos sabés que he probado auto de carrera, he ido con corredores arriba, probando los autos, a dar una vuelta, a sacarse un poco. Sí me gusta la velocidad, es imposible que no me guste porque bueno, rodeado de o sea, criado en los fierros, me gusta la velocidad, a veces sé en la ruta ahora estoy un poco más, en ese sentido más tranquilo, pero bueno, en sí mi hermano sí, él corrió en karting y le hubiese gustado obviamente correr en automovilismo, obviamente que los números que se manejan son muy grandes. Pero bueno, él se sacó bastante las ganas cuando a veces él entraba, digamos, probaba algunos elementos del auto de carrera en los autódromos, por más que a veces no esté el piloto, bueno, entonces él chequeaba un poco que esté todo en orden para que cuando sí esté el piloto y se suba al auto ya empiece directamente a probar y no por algún problema menor que tenga que parar. Entonces, pero sí iba bastante rápido en los autos de carrera. Sí. Recién decías, tu hermana por esas cosas de la vida a lo mejor no pudo dar ese salto. Por ahí a veces no se puede, porque te encontrás con mejores rivales o porque te siguen las lesiones. ¿Por qué no pudo? No, más que todo pasó por el tema económico. Condiciones había. Entrenó en la ciudad de Rafaela con un profe que realmente la sabía llevar, pero bueno, mi viejo en ese momento no se la pudo bancar, como se dice, y bueno, es como que fue de a poco a menos hasta que bueno, se fue retirando de la actividad, pero estuvo rankeada a nivel nacional, no recuerdo bien, pero estuvo dentro de las 10, había estado dentro de las 10 mejores, era chica, pero bueno, es como todo, de ahí donde se empieza. Más que todo fue por eso. Obviamente yo también era bastante chico, no recuerdo a veces mucho esa época, pero yo escuchaba que bueno, a mi viejo a veces se le hacía muy difícil llevarla a distintos lugares del país, ¿no? Porque a nivel nacional hay que recorrer kilómetros. Son todos deportistas, pero todos en distintas ramas. ¿Son de opinar y meterse en la rama del otro o no? No, cada cual sabe lo que tiene que hacer. Obviamente que yo a mi hermano no voy a decir cómo tiene que preparar un auto de carrera, ¿no? Pero normalmente a veces siempre tratan de pedir, siempre son de pedir opiniones. En la parte física, bueno, uno hace mucho tiempo que está y es como que no agarraron, o sea, es un deporte muy duro, ¿viste? Muy físico, y en donde ellos, bueno, lo hicieron, pero a lo mejor un poco de como hobby. Pero no, en ese sentido me acompañaron mucho, obviamente que atrás de todo deportista siempre hay una familia que te banca. Creo que por eso nombro mucho a mis viejos, porque de mi comienzo hasta el día de hoy están conmigo siempre. Creo que es una gran virtud que tengo, ¿no? De cada vez que me bajo de mi bicicleta tenerlos a la par y bueno, de esa manera uno también los disfruta. Aparte, bueno, soy una persona a veces como que muy cerrada, no soy de decirle mucho o de abrazarlos mucho, ¿no? Porque bueno, es mi personalidad. Pero es bueno que cada vez que te va bien o mal, están siempre. No solamente con mi viejo, sino con mis hermanos. Bueno, no son de frecuentar a veces mucho las carreras, pero siempre están apoyando. Eso fue un gran pilar que tiene, creo que todo deportista tiene, más en una actividad individual y un deporte tan duro como el ciclismo, ¿no? Vamos a la segunda pausa y ya venimos. Vamos a la segunda pausa y ya seguimos charlando con Pablo Maldonado, seguimos conociendo un poco esta historia de este ciclista de Brisbane. En Morteros
Hay un lugar donde la hacemos de goma. Mundo Goma, una empresa familiar con 12 años de vida. Todo lo que vos necesitas en artículos de goma, mangueras, correas, burletes, pisos, más de 4.000 artículos de goma. Representante de Correas Dunlop. Mundo Goma. Neumáticos en general, bicicletas, motos, cuatriciclos, autos y camionetas. Hay variedad en diseños de neumáticos especiales. Excelentes precios de contado. Y como somos de goma, nos estiramos. Adquirí tus neumáticos en 6 cuotas solo con referencias comerciales. Mundo Goma. Alberdi 1080, Morteros, teléfono 403990. Llega el final de Sueño Celeste 2017. Sábado 13 de enero. Espectacular. 13.500.000 pesos en premios. 121 obsequios. Premio mayor 3 millones de pesos. Actuación de... Estaba un negro el otro día vendiendo pastelitos y le dice un turista, dice, pibe, dice, ¿qué vendés? Pastelito. 3 de la mañana, pero hay derecho que un chico esté trabajando esta hora. ¿Cuánto te queda? 2 docenas. Dice, dame, te lo compro todo. No, vivo, ¿y qué vendo después? Cacho Buenaventura. Show de fuegos artificiales. Promoción Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros. Asóciese ya, consulte a promotores o al teléfono 03562 40 44 55. Sueño Celeste es más. Le da más, siempre más. Guasolo Hermanos, amoblamientos. Muebles de cocina, vestidores, placares y amoblamientos a medida. Venta y colocación de pisos flotantes alemanes y la innovación del mercado. Pegadora de cantos de plástico. Te mostramos tu diseño en 3D. Guasolo Hermanos Amoblamientos. La calidad nos distingue. Boulevard Belgrano, esquina Beiró. Teléfono 1554 3549 o 1551 3093. Morteros. Smoker, stoking my right in between, counting my profits, poker. I fund a small war and start a recession. A big dog, a boss hog. What I want is the question. I want it all. I want it all. I need it all right now. I want it all. I gotta get it. I got to get it. Yup. I want it all. I want it all. I need it all right now. I want it all. I want it all and I want it now. You got what I want and I need it right now. Give it to me, baby, I don't care how. I want it all, I want it all. I want it all. I want it all and I want it now. Supermercados 555 los invita a visitar y que usted mismo compruebe nuestra atención, surtido, limpieza y precios. No se deje tentar por un precio aislado de una oferta. Visítenos y comprobará la diferencia de ser cliente de Supermercados 555. ¡Los esperamos! En Provial, usted podrá realizar su inspección vehicular. ITV, de alcance nacional para automóviles y camionetas. Viaje seguro, evite multas. Inspección técnica vehicular, adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial. Reserve ya su turno al teléfono 03562 40 34 30 o en su nueva dirección, Boulevard Belgrano 1344, frente YPF Morteros. Sabemos lo importante que es para vos tener tu casa. Por eso, desde el gobierno de la ciudad, seguimos trabajando para darte una posibilidad. Habitar. Sistema Municipal de Viviendas por ahorro previo. Viviendas de 1 y 2 dormitorios, sin requisitos especiales.
sin necesidad de contar con el lote propio. Habitar. Sistema Municipal de Viviendas por Ahorro Previo. Informes e inscripciones en el edificio municipal de 9 a 13 horas. Habitar. 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 La mejor manera de llegar a tu casa propia. Gobierno de la ciudad de Brinkman. Muy bien, arrancamos este tercer y último bloque, seguimos charlando con Pablo Maldonado. Recién en el segundo bloque hablamos un poco de la familia, hablamos de los hermanos, de los deportistas, del viejo. ¿De qué jugaba tu viejo? Mi viejo jugaba de 3 o de 5. ¿Pegaban? Sí. Sí, por lo que cuenta en esa época era bastante duro jugar al fútbol, tenía que ser bastante guapo y ser buen jugador también. Lo que él siempre dice que en el puesto de él nunca... a veces traían gente de Santa Fe, de Rosario, Buenos Aires para reforzar los equipos y bueno, en el puesto de él dice nunca trajeron a nadie. Pero sí era bastante... él me cuenta que aparte tenían bastante... o sea, en sí el equipo eran así muy buenos jugadores y pesados en la cancha, sí. Cuenta varias anécdotas que están buenos escucharlas. Pablo, ¿y cómo es en la vida del ciclista decir un día? Es difícil porque no se prepara un día, se preparan hasta 6 meses, dijiste antes. ¿Cómo es, por ejemplo, una semana tuya? Porque además también tenés que mezclar el entrenamiento con el laburo. Sí, y la semana, los días son largos. Bueno, lo que es en invierno se entrena al mediodía. Bueno, y por ejemplo ahora la etapa de lo que es la temporada de verano se entrena de muy temprano. Y bueno, en doble turno se hace. Pero bueno, hay que combinar un poco todo. Lo que es, bueno, cuando se entrena al mediodía a veces tengo la posibilidad de estirarme a veces un poquito más en el tiempo. Porque bueno, tengo, a veces al ser a lo mejor el dueño de mi propio negocio me puedo pasar un poquito más la hora, pero bueno, también tengo mi familia que me hace el aguante en ese sentido. Y bueno, los entrenamientos se dividen un poco por etapas y bueno, cuando uno hace volumen o cantidad de kilómetros, hay semanas que se rascan bastante kilómetros, entre 400, 500 o 600 kilómetros por semana, donde bueno, el desgaste físico es importante y bueno, hay que estar bien comido, bien suplementado y bueno, tratar de medir los descansos también, ¿no? Pero bueno, al mediodía el almuerzo normalmente es de 3, 3 y media o 4 a veces y si hago un tiempito me puedo llegar a acostar a lo mejor 20 o 30 minutos y después ya arranco de nuevo la tarde y bueno, a lo mejor después a la tardecita voy, cuando cierro el taller voy al gimnasio, ¿no? A lo mejor a veces hacer la parte de elongación, un poco la parte, ¿no es cierto?, abdominal, algún trabajo de funcional. Pero en sí, físicamente, o sea, la parte física se enfoca en lo que es sobre la bicicleta. En la primera etapa de lo que es pretemporada se hace trabajo de trote, pileta, gimnasio. Y bueno, después ya lo que es saliendo a lo mejor el mes de diciembre, o depende de los objetivos que uno tiene en el año, ¿no? Pues si tenemos un objetivo en principio de febrero, ya creo que en noviembre, ya el ciclista que tiene un objetivo en febrero ya corta en noviembre para hacer toda una pretemporada fuerte, ¿no? Mi objetivo este año, el del año que viene, van a ser Altas Cumbres y Río Pinto, que tenemos en marzo y abril. Así que es como que, bueno, y diciembre, gracias a Dios, con mucho trabajo, entonces uno es como que lo hace a medida que puede también, ¿no? O sea, seguimos entrenando, pero no con tanta cantidad de kilómetros o volumen. Pero sí se hace duro, a veces cuando haces 3 o 4 horas en la semana con algún trabajo de cambios de ritmo, a la tarde cuesta seguirlo el día. Obviamente que llegas a la noche y estás muy agotado, ¿no? Pero bueno, obviamente que uno lo hace porque nos gusta, porque me gusta. Hacer a veces o someter al cuerpo a tanta exigencia física. Y bueno, cuando hay gente que a lo mejor o te mira o no te entiende un poco lo que hace el ciclista, ¿no? Creo que es un deporte muy, lo que te decía, individual y las horas de entrenamiento, cuando uno tiene un objetivo muy claro, entrena, sea calor, haga calor, frío o lluvia. He pasado por todos los climas y bueno, creo que hoy en día
a mí ya no es como que no me llama la atención entrenar un día de lluvia o algo de eso, creo que ya es algo muy normal, ¿no? Antes sí. Siempre en el ambiente del ciclismo se dice las ruedas anchas y las ruedas finas. ¿Nunca corriste en ciclismo de ruta? Sí, corrí, bueno, lo que hice ciclismo de ruta, 2 veces la doble San Francisco Miramar. Y bueno, después carreras sueltas, a veces en circuitos como modo de preparación, pero en sí no soy muy amante a la ruta. Tenés que estar en un equipo, o sea, es un ambiente un poco más complejo y a veces dependés del otro. En cambio, en el mountain bike y las ruedas gordas es como que depende de uno. Entonces, sí, o sea, a veces no hay ese tira y afloje con algún integrante del equipo, ¿no? Que bueno, es normal a veces en eso, pero a veces tenés un líder de equipo donde todo el equipo tiene que estar en el entorno de él, ¿no? Para que pueda ganar. Así funciona el ciclismo de ruta, ¿no? Pero no, después en sí las otras carreras que sacando el mountain bike y las carreras de rally. Pero el ciclismo sí lo hago, entreno mucho en la ruta también, lo que se hace fondo y carreras cortas. En circuitos a veces son circuitos callejeros que son de 800 metros, que fui a correr varias veces también. Pero no, la ruta la hago como para entrenamiento, no es que me apasione la ruta. Y si tuvieses que elegir, ¿qué es lo que más te gusta? ¿El mountain bike que tenemos acá, el XC, el circuitos en Córdoba a nivel nacional, o los rallies que ahora, hoy por hoy, están teniendo un auge muy importante? Y como gustarme, me gusta el XC, o sea, ir a la montaña, que es con lo que arranqué. ¿Cuál es el que más disfrutás? Sería la pregunta. Sí, porque más allá de que uno, o sea, tiene un poco más de diversidad también de paisaje, ¿no? Pero también disfruto mucho y por eso te decía, me trae mucho recuerdo el correr aquí en la zona. Aparte me sirve porque bueno, también estoy en contacto con gente, con amigos, con conocidos que hace muchos años que uno conoce a lo largo ¿no es cierto?, de la carrera deportiva. En los 3 ámbitos uno disfruta, pero de elegir, elegiría el XC, que es con lo que arranqué. Actualmente me inclino por el rally cross, porque uno es más, o sea, no es tan técnico. Al paso de los años uno va perdiendo ciertas mañas y no lo tengo para entrenar a los circuitos de XC, ¿no es cierto? Por ejemplo, este año fui a Catamarca a competir en el circuito del Jumeal, el argentino de XC, y me costó un poco en lo que es la parte de las bajadas, ¿no? Porque bueno, obviamente no lo estaba entrenando y realmente necesitas entrenar en esos lugares, con dificultad. Hoy en día a lo mejor elijo el rally porque bueno, uno está más entrenando, en los últimos años vino entrenando para eso. Que bueno, cuando te encontrás con un circuito de XC se te complica un poco más, pero bueno, después es como todo, no se pierde eso, o sea, es cuestión de dedicarle un poco más de tiempo y de práctica, ¿no? Cada uno en lo que hace, siempre lo más lindo es representar a su país en alguna competencia. ¿Te acordás cuando te citaron para la selección argentina y para representar a nuestro país? Sí, fue en el año 2001 y 2002. Fui a correr 2 campeonatos panamericanos, Chile y a Colombia, a Medellín. Tuve la posibilidad de vestir la remera argentina, ¿no? Así que bueno, eso creo que, más allá del resultado que fue, no fue muy bueno, porque bueno, uno va a correr con gente profesional, en donde uno lo hace por hobby y trata de hacerlo lo más profesional posible. En la Argentina lamentablemente no se vive del ciclismo, tanto sea de las ruedas finas o de las ruedas gordas, no haces una diferencia como a lo mejor lo puede llegar a hacer en Europa. Pero sí tuve la posibilidad. Creo que en Colombia tuve la mala suerte de pinchar en la primera vuelta, corrimos con mucho barro. Llovió, o sea, desde que llegamos del miércoles hasta el día domingo siempre entrenamos con barro. Un circuito de 10 kilómetros era la vuelta, muy largo, mucha humedad. Bueno, un clima muy parecido acá, pero bueno, llovía constantemente y a la hora de largar había llovido a la mañana y a la tarde, a las 2:30 largamos nosotros con un sol, una humedad terrible y bueno, el barro se fue poniendo cada vez más espeso y había lugares bastante complicados de bajar, donde la bicicleta, bueno, obviamente no frena, no tenés tracción, nada. Así que bueno, pero bueno, tuve la mala suerte de pinchar en la primera vuelta, en donde, bueno, las posibilidades, y bueno, había mucha diferencia de altura también, ¿no?
pegó mucho, a mí me pegó mucho la altura, o sea, vengo de una zona muy plana y en Chile creo que terminé en el puesto 24, 25. Pero sí te encontrabas con corredores muy buenos, sobre todo los mexicanos, los canadienses, brasileros, hay muy buenos corredores. Recién decías, 2018, nombrabas las altas cumbres, nombrabas Río Pinto. ¿Cuáles son los principales objetivos? Bueno, los principales, arrancamos la primera etapa del año con esos objetivos, altas cumbres y Río Pinto. Vamos a intentarla una vez más en el Río Pinto, que los últimos 4 años me viene tratando mal. Bueno, y después se va a hacer un trabajo, si se puede, está la posibilidad de ir a correr el Mundial de Rally Marathon a Italia en el mes de septiembre. Así que bueno, ya estamos en tratativa con el equipo. Como te decía antes, hay un buen apoyo. Así que vamos a tratar de representar, después de un par de años, unos cuantos años que pasaron, volver a representar a la selección argentina. Así que bueno, vamos a trabajar para eso después de que pasen los primeros objetivos de la primera etapa del año. Ya se va a trabajar en base a eso. Tengo entendido que es una carrera de unos 80 kilómetros donde hay bastante altura y bastante, senderos, no tanto calle. Y bueno, los italianos son de correr a nivel europeo, o sea, yo corría en lo que es categoría elite. Así que bueno, hablando de Europa, creo que están los mejores del mundo ahí. O sea, uno ve por televisión las grandes carreras o los grandes corredores, la mayoría son europeos también, ¿no? Así que bueno, vamos a tener la posibilidad de foguearnos a ese nivel y bueno, creo que es muy importante para mí en lo personal volver a competir afuera, ¿no? Y representar a la selección. Ojalá se dé todo para poder hacerlo y bueno, vamos a también encarar el entrenamiento en base a eso. Es una carrera que dura entre 5 y 7 horas, ¿no? De duración. O sea que hay que hacer de todo arriba de la bici, hay que alimentarse. Sí, hay que jugar mucho con esas cosas. Me acuerdo que recuerdo un médico deportólogo de Rosario, de Ciudad de Rosario, que decía que los que hacían los Ironman que estaban locos, porque bueno, ellos probaban alimentación, o sea, es mucha la cantidad de horas del esfuerzo físico y bueno, iban probando comida, porque bueno, a veces el cuerpo viene con tanta fatiga que a veces el cuerpo no lo asimila. Aparte los nutricionistas te dicen que tienes que comer cerrado, masticar tantas veces. Imagínate haciendo actividad, no se respeta nada. No, tragás como podés y sí, cuando venís ahogado el cuerpo o cansado ya. Incluso entra a jugar mucho el papel psicológico, ¿no? Creo que todo deporte pasa por la parte mental. Más allá de físicamente, creo que por eso te decía que en el momento de que me tiran de la bicicleta en el Río Pinto hay que acomodar todo de nuevo y volver a subirse, ¿no? Pasas mucho tiempo, bueno, desde que me arranqué hasta el día de hoy, entrenes más tiempo solo que en grupo, entonces bueno, eso te va haciendo un poco más fuerte a la hora de quedar solo en una carrera. Creo que mentalmente pensás distinto, ¿no? ¿Cuáles son los triunfos o el triunfo que más disfrutaste? ¿O el campeonato? Sí, creo que el campeonato de Rural Bike en el 2010, del santafesino, porque es una modalidad que no me gusta correr, el Rural, y eran 12 fechas y se me hizo muy largo. Y de 12 fechas gané 8 fechas seguidas, una rompí la bici, otra falté por enfermedad y una creo que yo decidí salir, creo que tercero, especular con los puntos, pero creo que también estaba para ganarla. Más que todo a veces no soy de expresarme mucho arriba o cuando llevo la bicicleta, pero este año he tenido buenos resultados también, como creo que ese es el resultado del año también y lo que me marcó un poco, que fue el Rural, el campeonato argentino en Venado Tuerto de Rural Bike, que bueno, se peleó mucho durante la carrera, estuve por momentos en fuga y bueno, no se dio y terminamos embalando un pelotón masivo en 10 o 11, no recuerdo, sé que éramos muchos y había que entrar en el portón de un club y bueno, había que entrar esa cantidad de corredores, ¿no? Siendo un campeonato argentino. Las primeras 4 vueltas fueron muy duras, fueron más de 2 horas de carrera. Traté de imponer mi ritmo y tratar de cortar un poco el pelotón, pero bueno, evidentemente es un argentino, hay corredores
había corredores de la ruta que eran muy buenos. Por eso tampoco me gusta correr el Rural Bike, porque se especula mucho en ese sentido. Y bueno, yo soy más de que, bueno, bajaron bandera y a darle. Pero bueno, después uno va manejando la carrera y no se dio por poquito. El año pasado lo había corrido en Río Tercero y también había tenido un entrevero ahí con uno de los corredores, nos tocamos y bueno, venía para embalar también para el segundo puesto y bueno, no se dio, pero por eso digo que me queda un poco, es la carrera, porque es una especialidad que no me gusta mucho, pero lo hago para entrenarlo, pero bueno, me quedé con la sangre en el ojo, digamos, en ese sentido. Pero después carreras de este año, por ejemplo, que fue Huerta Grande, ganar la general, la ganamos los últimos 10 kilómetros de carrera. Después llegué en solitario, o sea, son Río Pinto, en algunas carreras de Río Pinto, en las que pude redondear y andar bien. En la revancha, que quedé cuarto embalando por los primeros puestos, y quedando octavo en la general en el 2011. ¿Cómo terminó? ¿En Calamuchita era que estaba llena de barro? Esa fue una carrera muy dura también, esa fue este año, que fue una de las carreras por las cuales me preparé. Esa fue también una carrera muy especial porque al momento de largar, o sea, ya nos levantamos, hacía mucho frío, y bueno, fue en septiembre eso. Pero bueno, era un poco atípico. Y en Santa Rosa de Calamuchita hacía como 7 o 8 meses que no llovía. Y se largó, estábamos calentando, se largó a llover y aparte del frío que hacía, imagínate, mojado. Y hubo muchos corredores que se bajaron por principio y con hipotermia. Fue muy dura. Yo creo que ¿cortaron un poco cortaron el recorrido, parte del recorrido en la subida más larga por calle, que después bajamos por una ruta. O sea, iba a ser muy peligroso. Muchas caídas iba a haber, entonces acortaron esa parte de la carrera. Yo creo que estando en condiciones normales hubiese sido ya distinto. Quedamos también segundo en la categoría y quinto en la general, ahí con muy pocos segundos de diferencia del primero al quinto. Gracias a Dios, o sea, en las carreras que normalmente uno fue puntual, que nos preparamos, siempre estuvimos ahí. Pero ahí cerca de pegar. En otras las ganamos. Y bueno, en otras, este año el Salado, que apuntaba a ir mejor que otros años, bueno, me engripo por causa de Calamuchita y no llego bien, fui a correr por correrla. Tengo la mala suerte de estar en fuga o sea, en la categoría Pro, éramos 6 en fuga y bueno, toco rueda, me caigo, tengo un golpe grande en la rodilla, estuve un mes y medio sin competir, en donde bueno, uno no entrenó ya al nivel o al ritmo que venía antes. Bueno, después termino el año en Tandil y en La Falda. Así que bueno, pero sí, son carreras, hay carreras en sí particulares. Bueno, y lo que siempre recuerdo es esa carrera también de morteros, que definimos el campeonato en el segundo año, sí, que fue muy dura esa carrera. Y en el 2018, ¿quiénes son tus rivales? Aparte de vos mismo, el ciclista siempre compite con sí mismo. Sí. Yo estoy en una categoría muy dura, muy difícil, que es la Master A2, en donde normalmente el corredor ya está hecho, física y mentalmente. Corro con muchos campeones argentinos, por ejemplo, por nombrarte la carrera, que es el Río Pinto, corro con muchos campeones argentinos de ruta. Y la ruta es una especialidad muy difícil, aparte de que bueno, uno corre en equipo y hay un montón de cosas. Pero yo creo que tengo fácil, son 20, 25, 30 corredores que son muy duros de ganarles. Y rivales, acá cerquita en Córdoba, bueno, tengo el compañero de equipo, que bueno, Gabriel Fachín, Juan Pablo Pereira, Ranquehue, entre otros también que andan muy bien, ¿no? O sea, normalmente la categoría Master A2 es la que está ganando la general en las carreras grandes. Río Pinto, Vuelta a Altas Cumbres, Tandil, son carreras que están siempre, los Master A2 están entreverados en la punta de la general, ¿no? ¿Algún deseo que tengas dentro del ciclismo, más allá de lo que recién decías de ir a correr ahora a Italia? No, de que se siga sumando la gente, de que, bueno, el ciclismo ya de por sí, por ser un deporte, a pesar de que es individual, la gente se está uniendo cada vez más, se está haciendo cada vez más grande el ciclismo.
Y el deseo de que siempre podamos hacer la actividad y estemos juntos, de unir gente. Gracias a Dios en los años que hace he conocido mucha gente que son conocidos y amigos, y se afianzó mucho la amistad por las dos ruedas, por esto del mountain bike. A veces conoces gente que de otros lugares del país, que tengo mucho contacto también, y siempre esperamos vernos en alguna carrera para poder charlar y contarnos de las cosas, no solamente de la bici, sino de la vida, ¿no? Cómo nos va cada uno. Que el deseo más que todo es ese, ¿no? De que siempre que estemos unidos en el tema del deporte, que más allá de que ganes o pierdas, siempre ese sea el objetivo de crear amigos, de estar bien en sí, en lo personal, ¿no? En lo personal te hace cambiar mucho a veces la forma de pensar, sobre todo cuando arrancás de muy joven en un deporte que bueno, obviamente hubo muchas veces que entrené solo y te da de pensar, o en carreras mismas te decís ¿qué hago acá? O venís sufriendo y decís, ¿para qué? ¿Para qué? Tanto sufrimiento cuando podría estar tranquilo en mi casa haciendo otra cosa. Pero bueno, es lo que nos gusta, y el ciclista es como que si no sufre después del entrenamiento de una carrera, es como que no le encontrás el gustito ese, ¿no? Pero bueno, el deseo más que todo es ese, de estar siempre unidos. ¿Algún agradecimiento, algo que quieras decir? Obviamente agradecer a mi familia, ¿no? Que son los que están, como te decía antes, están siempre conmigo y van a estar. Bueno, el apoyo obviamente es incondicional, el apoyo de los amigos, de la gente que uno está siempre rodeado, agradecerles a ellos que más allá de todo te ayudan a seguir siempre en pie. O sea, pasás a veces ciertas situaciones personales que ahí te das cuenta quién es quién. Y bueno, nada, saludar a mis 4 sobrinos, que son poco especiales en ellos también. Y nada, agradecerte especialmente por haberme invitado. Creo que está bueno contar lo que uno hizo a lo largo de estos años, ¿no? Hasta el día de hoy. Está bueno que la gente se entere, que sepa que a veces de ver ganar a un ciclista o hacer un gol a un futbolista, hay muchas cosas detrás de todo eso. Hay muchas cosas que uno deja de lado y que uno pierde también. Por eso hay que tener muy en claro lo que uno quiere hacer también, ¿no? Y creo que, gracias a Dios, no me arrepiento de nada de lo que hice. Y por eso te digo, el deporte me dio muchos amigos, mucha gente conocida. Y el poder estar acá sentado contando lo que hice, lo bueno, lo malo, que son más las que perdí que las que gané, que esas hay que contarlas también. Y esas son de las que fui aprendiendo. Así que siempre, bueno, agradecido a la familia, como te dije, y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el deseo de que tener un gran 2018 para toda la gente que va a ver el programa. Y siempre lo que deseo es que tengan mucha salud y trabajo. Pablito, muchísimas gracias. Por favor. Gracias. Nosotros nos despedimos, seguramente seguiremos charlando durante toda esta temporada de verano con protagonistas, con deportistas, con dirigentes. Ha pasado Pablo Maldonado, un gran ciclista de nuestra región. Ya nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias por estar.